Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Seguimos con Ecosistema por 25. Diego, sabes que es más que un placer. son tantos años que uno te diría que es una simbiosis. Pero primero te imaginabas... Pasamos varias cosas juntos. Que me gustó, ¿viste? Con hacer lo de los deditos, me lo haces ahora y explicás los 25 años que hemos vivido. ¿Te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años? Vos empezaste ahí 98, 99 y pasaste por todas. O sea, y sos creo que el espécimen. Y pasamos varias juntos. No, por eso, y pasamos juntos, pero y sos el espécimen como los cocodrilos. Sí, ¿Está? algunos me dicen dinosaurio más que Por eso vos sos el cocodrilo que sigue dando, o sea, sigue vivo después de todas las etapas cretáceas y paleozoicas. Qué guacho que sos, me estás haciendo sentir viejo. No, es como No frotás y sale petróleo. Pero primero, ¿te imaginas que íbamos a estar hablando de 25 años? No, la verdad que no, ¿Por qué no? Recién hacía lo de los deditos, ¿viste? Sí. ¿No? Este es buen ejemplo. Tómenlo porque está bueno, o sea, hacerlo de vuelta. Nosotros lo que llegamos a los 50... Empezamos a hacer un balance. Sí. Entonces, si vos decís, voy a tener 8 deditos de vida promedio independiente libre, ya me gasté 5. En el último voy a estar más necesitado de cierta asistencia. Entonces me quedan 2 para hacer lo que quiero. Así que es el momento, y lo veníamos hablando con Marco. Y de estos 5 deditos, casi 3 en el mundo de emprender. Y mucho de emprender en la tecnología, en el comercio electrónico. Bueno, pero pongamos en el línea de tiempo, ¿no? Porque línea nosotros, de tiempo, 99. Claro, 98, 99. Nosotros cuando arrancamos en esos años, y eso suena bien a viejo, el problema era de infraestructura. No sé si te acordás. Sí, o sea, totalmente. Al principio era un problema de infraestructura. Entonces, cuando hay gente que vos le decís dial-up, ADSL, no sabe lo que era eso. Y era como el gran limitante de lo que podías hacer. O sea, vos podías tener 1000 ideas, pero la limitante era eso. ¿Qué es lo que podías hacer o no? Después, vos te acordás que una vez que empezó a mejorar eso, el problema era otro. Claro. Ya vamos a llegar ahí, porque vas a tener que hablarme de los 3 momentos. Dale. Pero antes tenés que contarme cómo nació el Diego Digital. El Diego Digital, en el caso mío, el Marcos Digital fue una Sinclair Spectrum 32K de un amigo en la primaria, y gracias a eso mi padre me compró la Commodore 64, que yo terminé quemándola, porque te acordás, tenía el Atari, y el Atari venía con un cartridge, que también la Commodore 64 tenía cartridge, y yo la desarmé y probé qué pasaba si la conectaba atrás, a ver si funcionaba, si o sea, cargaba los programas. También conociste los cassettes. Sí, los cassettes. Que se ponían así en el ruedito para arrancar el juego. Que vos tenías que tunear la velocidad de esa casetera, porque si no cargaba. Lo que pasa es que somos generacionalmente muy similares. Yo, obviamente, soy marplatense, con lo cual en Mar del Plata teníamos la Sinclair, la del cartridge de costado, que era la de los juegos. Después tuvimos la Commodore, pero yo en la secundaria hice un curso de analista programador, en paralelo, ¿sí? Y ahí es donde empecé a programar. ¿En dónde? ¿Te acordás? Se llama CRI, Centro de Recursos Informáticos en Mar del Plata. ¿Sigue existiendo? Creo que sí, creo que sí. Y ahí estamos hablando de programar en Fox, en Basic, en DBase, en ese tipo de cosas que hoy ya le decís a los programadores y no saben ni de qué estás hablando, o sea, te cagan de risa. Pero en realidad ahí no empecé, ahí simplemente aprendí a programar. Después me metí en el mundo... Ahí te cayó la fichita. Bueno, ahí vamos a empezar a hablar. No, la fichita me cayó en el 97. Okay. O sea, yo ahí después me fui a estudiar, me vine a Buenos Aires, estudié en el ITBA, Ingeniería Industrial, y me fui más al mundo de la consultoría y la ingeniería. Bueno, ahí empieza el piloto, el Diego piloto. Claro, y en el 97, en un viaje en Estados Unidos que fui a estudiar a Chicago inglés, me acuerdo que estábamos en un avión de United, que creo que sigue existiendo, y había como un ranking de los 100
emprendimientos que más habían crecido en Estados Unidos en el 97. 90 eran de algo en Internet. Entonces ahí volví, dije, algo tenemos que hacer. Y ahí empezó la semillita de lo que fue Latinvida. Te estoy hablando de 97, 98, que la abrimos en el 99. Que era hacer un poco... El primer boom de... Que era hacer un poco cualquier cosa en Internet. Sí. Estaba Gauchonet, estaba Patagon, viste, todo eso que empezaban ahí. El sitio. Que hacían cualquier cosa. Sí. En Brasil estaba Submarino, yo qué sé. Después vino Mercado Libre, después vino De Remate. Y bueno, ahí arrancamos. Ahí, sabes que este Génesis de un futuro digital es un reconocimiento en vida a nuestros Ayrton Senna, el Digital Commerce. Sí, vos sos uno de ellos. Me lo llevo. Podría ser, si tuviera el de Reutemann, sería el de Reutemann. No te digo Fangio, porque son palabras mayores. Pero somos de los que han tenido muchas corridas, muchas carreras, algunos campeonatos y mucho podio, ¿no? Pero en estos 25 años, si tenés que definir tres momentos que fueron bisagra, que fueron anabólicos, aceleradores de nuestra industria para transformarse en un ecosistema, ¿cuáles serían esos tres momentos? Y te saco la pandemia. La pandemia para nosotros, y no sé si estás de acuerdo, es algo que es exógeno. Te iba a decir que era el tercer gran momento, que es cuando se empujó todo y se aceleró. Sí, pero es exógeno, no es lo propio generó, de la industria. No es propio de la industria. Es de todo, de todo. Porque vos decís, bueno, mobile, o sea, es de la industria, o sea, vino, quieras o no, por infraestructura, por software, por plataforma, por contenido, siempre nosotros generamos algunos anabólicos disparadores, ¿no? Sí. ¿Cuáles son para vos? Y te los voy a poner más complicado. Relacionados, porque vos venís mucho de la industria del software. Claro. Relacionados con software. Porque, por ejemplo, dentro de los 25 capítulos del libro, un capítulo se dedica a lo que es open source y software as a service. Que eso mudó. Fue no fue de noche a la mañana, porque llevó mucho más tiempo, pero fue cuando empezó WordPress, PrestaShop, OsCommerce, y recién ahí empezamos con lo que es Application Service Provider, que no era todavía software as a service, pero era una aplicación hosteada por ahí. Que copiabas y pegabas distinto, pero tenías el mismo código que lo copiabas y lo pegabas, pero ya brindabas el servicio, salías del CAPEX para ir al OPEX, ¿no? Eso fue 2005, 2006, ¿te acordás? Sí. Que empezó el software libre, principalmente con Altman, ¿era? Richard Altman, no. Algo Altman, que ahí uno tenía el gran exponente de WordPress, que vino a cambiar como CMS cómo hacer las cosas. Se masificaron un montón de cosas. Y el concepto de no pagar una licencia. ¿Qué pondrías ahí como tres momentos? Espera que agarro el café. Sí. Gracias. A ver, si te lo combino con el tema del software, como me lo planteás, hay un primer momento que es, llamarlo, los últimos años de los 80 y la década del 90, que es donde surgieron aplicaciones de todos lados, ¿sí? Sistemas desde la planilla de cálculo y editores, etc. El caso Multiplan, Lotus 123 y después el WordStar, ¿te acordás? En nuestra industria, por ejemplo, de software, es donde salieron los primeros RPs, los primeros sistemas que ya no eran solo... Sí. Era automatizar ciertos procesos de gestión. Pero pongamos un hito, como te voy a dar un ejemplo. En el caso de mobile, decimos que el lanzamiento del iPhone 4 fue el hito. En el caso de software, fue pasar de DOS a Windows, que te acordás que fue un cambio disruptivo porque totalmente. Fue de interfase comando a la computadora interfase... se masificó, digamos. No, nació el mouse. Tanto por compañías como IBM, como Microsoft, etcétera, se masificó, bueno, obviamente Apple, pero primero fue el Microsoft. Pero te acordás que fue como, si querés, si hacemos el concepto ese como hito, ¿no? Fue la masificación de Internet. Sí. Fue como ahora con OpenAI. Eso fue la masificación de la computadora. Exacto. Pero tanto para usos personales como para usos comerciales. ¿Lo ves? ¿Ese es el momento? ¿Windows 95? Windows con los aplicativos que traía Windows. Porque trajo un ecosistema eso arriba. Y eso posibilitó después que un RP lo pueda hacer ahí
y todas las herramientas que se empezaron a hacer. El segundo para mí... Déjame que porque ahí, esto para el libro. bien, Bueno, acordate que es base. estos video podcasts, para que todo el mundo entienda por qué a veces hacemos doble clic sobre un tema, es para poder profundizarlo en el libro. Van a ver que esta entrevista va a ser la base de algunos conceptos de los capítulos del libro. Y esto sirve mucho para entender que son como un déjà vu. Vos tenés Windows 95, creó una plataforma donde se desarrolló sobre la plataforma. Y todos montaron sobre esa plataforma, que es lo que está diciendo Diego de los RP y todos los sistemas que se montaron sobre el Windows 95, sobre los sistemas operativos, porque en el fondo se montaba sobre sistemas operativos. ¿Qué pasaba antes? Pero no había un sistema operativo estándar. Sí, sí. Como hoy tenés. Pasó después con, vamos a ir al caso de los navegadores. Cosas mucho más básicas que vos tenías, suponete, corriendo en una PC de IBM, Sí. tenías cosas mucho más básicas, las famosas pantallas, viste, que eran oscuras con verde o con... Sí, AS400, ¿no? Vos tenías cosas muy básicas programadas en BASIC, en cosas muy sencillas que servían por ahí para... En algunos negocios tenías eso en una caja. Sí, pero... Y eso empezó a ser como la punta de la tecnología para la gastronomía, para un montón de negocios. Pero no había un estándar. No. Yo creo que el estándar fue, tenemos Windows 95 como estándar, después tenés Internet como estándar, y dentro de Internet los navegadores como estándar, claro. Porque ahí empezás con el Explorer y el Chrome y Safari, no sé si era Safari, ¿te acordás? Era antes del Chrome, era... No, Mozilla, no, estás hablando. Mozilla. Entonces, Mozilla, y vos decías, bueno, tenías esos dos jugadores, pero que se transformaron en un estándar. Primero, el estándar como explorador fue el Explorer, ¿te acordás? ¿Por qué? Porque venía con el Windows. Con el Windows. ¿Y qué teníamos que tener? Acordate, optimizado para. Y vos Sí, decías, ¿qué versión de navegador tiene? Uno se olvida esos detalles. Tenías que modificarlo para cada nueva versión. Y después decías, si era Safari, no. Use un Windows. No, instale un Windows. El segundo, yo creo que el gran hito más vinculado con la industria nuestra del comercio electrónico, también del software, es lejos, 99, 2000, la burbuja de Internet y las .com. ¿Pero por qué? Porque se generó un vuelco masivo de inversiones y de proyectos que algo tenían que hacer en Internet. Había cualquier pelotudez, como digo yo siempre. ¿Viste? Pero era algo que hacer por Internet, cuando todavía ni siquiera tenías ni la infraestructura, ni los medios de pago, ni la logística, ni un montón de cosas que necesitaban eso. Pero se volcó esa burbuja que explotó cuando empezó primero Enron, después empezó América Online. No sé si te acordás que eran los CD de América Online y estaban por todo el los mundo. Portales, la verdad. No, y te acordás que era el CD para acceso a Internet. Bueno, eso explota, pero dejó un montón de empresas que pudieron avanzar y pudieron pasar. Obviamente hubo un proceso de consolidación, todo. Yo creo que el otro hito, pero bien vinculado a nosotros, y más allá del tema del mobile, para mí es cerca del 2007, que es donde creo que el comercio electrónico empezó a ser rentable. Entre el 2006, 2007, 2008, empezaron realmente a haber empresas que daban resultados positivos en sus canales online. Entonces, ahí hay un hito donde realmente la industria de negocio dijo, che, esto es viable, esto no es pérdida, esto no es solamente publicidad, ¿entendés? Ni marketing. Y que no éramos Sancho Panzas y Quijote, salimos de la era del oscurantismo para empezar a tener jugadores que tenían un peso en el canal digital y que el retail y la marca le empezó a dar más fuerza. Si querés, y poniéndolo dentro de perspectiva... y ahí del 2007 surgieron un montón de cosas que también fueron como un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, surgieron los full commerce. Que vos naturalmente decías, che, esto es buenísimo. Pero mientras aprende el negocio, cuando el negocio aprende, la tecnología es parte de tu negocio. Y ahí es donde se transformó. Negocios que cambiaron totalmente. La música, los contenidos, la publicidad, o sea, ni hablar el tema desde un Netflix hasta lo que se te ocurra, digo, hasta las aplicaciones que hay hoy para tomarte un auto, para pedir comida, para lo que sea. Entonces digo, ahí es donde se fue madurando. Esto del libro con el acelerador, que vos no lo dejás poner, con el acelerador de la pandemia. Sí, pero la pandemia es como yo digo, fue un antes y un después, porque fue un cambio de era.
Pero una de las cosas que quiero atar ahí con lo que estás diciendo, que viene, yo creo que viene de la mano, es vos tenés los retailers, las marcas y dentro de los servicios, grandes jugadores como los bancos, que empezaron a tener, ¿te acordás el concepto home banking? Porque el home banking nace en esa fecha más o menos. Sí, sí. Empieza a decir, bueno, que fue un cambio para el consumidor. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos que ir a buscar el saldo al banco? O sea, Sí. o llamar al banco para saber cuánto Sí. tengo en la cuenta. Sí, sí. Y el hecho de tener home banking y poder ingresar y ver todos tus movimientos y poder empezar a operar rústicamente, pero podías Sí. empezar a operar, fue un cambio de Y en paradigma, paralelo ¿no? al home banking, en la medida que evolucionó, los medios de pago, Sí, que potenciaron el te lo resto voy de a, cosas, te lo voy a digamos. dar un pasito anterior. Monederos que salieron a destiempo. Pues siempre es importante entender en una industria, en un negocio, es cuando vos salís a destiempo. Si vos salís a destiempo porque querés ser disruptivo, innovador, o tenés el capital para aguantar, o morís en el camino. Entonces, Pasa. ¿cuántas de esas cosas salieron a destiempo? Bueno, ¿Te acordás? la Teamvía es el Shopify. Imagínate, si hubiera nacido en Canadá, Y si hubiéramos metido la cuarta ronda, que no la logramos meter. Por eso. Yo creo que esos momentum que uno vivió, Sí, tal cual. que fueron, la verdad que fueron... Pero estaba a destiempo. Está a destiempo, O sí. los monederos, ¿te acordás los monederos electrónicos que había por eso, me que había después olvidado. te llamaban por teléfono para cerrar la transacción porque no existía la transacción Exacto. online? Bueno, Vos hacías una compra con tarjeta de crédito y después te llamaban por teléfono. pero para atar ciertos... Y no olvidar, porque este ecosistema, si queremos, génesis de un ecosistema digital y todo este génesis de un futuro digital, tiene como concepto no olvidarnos del pasado para poder entender el presente y dominar el futuro. Y en ese momento vivimos también, en esas mismas fechas, en esa línea de tiempo, factura electrónica. Yo estoy atándolo con los que fueron disparadores, ¿no? Factura electrónica, firma digital, mal o bien implementada. Que todavía es, en muchos lugares, no está, digamos. Sí, pero ¿te acuerdas que fueron golpes? Pero fueron golpes. Sí, y después son aceleradores. Ciertas formas coactivas, ejemplo la FIP, que te acuerdas que fue el primero que podías llevar un disquete de 5 1/4 o de 3 1/2, mejor, para poder hacer tus declaraciones. No sé qué es eso. No, pero después tenías la posibilidad de hacer tus declaraciones en línea. Sí, Entonces, ese tipo cuando empezás a tener ciertos trámites en línea sí. que empezaron a funcionar, generaba una experiencia, si querés, negativa o positiva, pero era coactiva, no te quedaba otra. Entonces ahí es como que el consumidor empezó a decir, bueno, tengo que tener mi clave fiscal, y eso ayudó. Lamentablemente la firma digital se demoró mucho más, fuimos uno de los... Latinoamérica, Iberoamérica tuvo muchas cosas de pionera. Hay países que todavía no tienen factura electrónica en todos los sectores, hay un montón de... Pero eso hizo que el consumidor se empezara a si querés, amigar más y viera que había una experiencia. Y después tenés las cuponeras, tuvo ciertas cosas que fueron aceleradores. Ya tenés tus 3 momentos. ¿Tá? De esos 3 momentos, si vos tenés que definir cuál fue para vos el que más impactó, ¿cuál de esos 3 elegís? El de digamos, todo lo que fue la burbuja de Internet. Eso sabes porque creo que no solo fue un cambio para los de comercio electrónico, contenido, publicidad, etcétera, sino inclusive para el software. Sí. Entonces, yo me acuerdo patente que hubo una misión comercial que hicimos, unas 100 empresas de tecnología de Argentina, que fuimos a Estados Unidos, fue en ese momento. Y ahí se empezó a abrir un montón de desarrolladores de soluciones que no existían. No, y fue un canal de distribución. Bueno, ni hablar. No te olvides que uno, antes para poder llegar al cliente, utilizabas o un revendedor, un ISP, que era el que vendía, el reseller, porque no tenías la forma de vender online y de poder instalar online. Porque no había la forma de instalar. ¿Te acuerdas que para instalar tenías que ir con los famosos CDs. Y hacer la instalación? Entonces no había capacidad de ancho de banda para poder hacer la instalación en forma después, como dijiste vos, virtual. Vino la ASP, vinieron todos los proveedores de hosting, vino la ASP, después empezaron tímidamente en la medida que la infraestructura se lo bancó, a haber soluciones más tipo SaaS o PaaS. Después, hace unos años, con el cambio astronómico de la infraestructura de la nube, en donde hoy, antes nosotros antes comprábamos servidores, ahora no saben ni lo que es eso. Los 3 grandes compradores de servidores del mundo son 3.
¿A quién le venden los servidores? ¿A Google? ¿A Microsoft? ¿A Amazon? Sí. Bueno, Y después obviamente tenés algún chino. Algunos cuantos algún chinos. oriental, sí. Pero digo, cambió totalmente. El concepto de hosting, housing, farming y los data centers, con la inversión que hubo en el 99-2000, ¿te acordás? El nivel de data center que había era... Una locura. Después se consolidaron, como todo. Es como lo de las canchas de pádel, ¿viste? Sí. Salen 1000, quedan 4. Bueno, pero eso fue un proceso que nos ayudó. Y ahora, para ir cerrando, si tuvieras que definir estos 25 años en una frase, que te salga de las entrañas, del estómago, del corazón, ¿cómo la definirías? No, un cambio abismal de la forma de vivir, de la forma de hacer negocios. Nada, creo que es como la revolución industrial, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de todo lo que la tecnología está cambiando nuestras vidas, nuestra forma de hacer negocio. Por momentos, personalmente, a veces me parece hasta un poco agotador, tanta dependencia o tanta hiperconectividad, pero bueno, vino para hacerlo y creo que como todo, ¿no? ¿Viste? Se va a un extremo y después se acomoda un poco. Todo, porque es la forma en que nos comunicamos, es la forma en que hacemos negocios. En todas nuestras dimensiones. Cómo trabajamos, entonces está cambiando totalmente. Y hay negocios que, no digo que desaparecieron, pero que se transformaron absolutamente. Sí, la uberización de todo. Bueno, lo de la música, digamos, por un ejemplo. Todo lo que es el long tail y cómo esto permitió que lo que antes estaba concentrado en la mano de 4 o 5 grandes jugadores pase a estar absolutamente democratizado en algunos negocios, no en todos, ¿no? Pues siempre siguen habiendo jugadores monopólicos que desde un lugar u otro terminan, manejando ciertas reglas de juego. Pero yo creo que es una revolución. Y bueno, nada. Ahí tenés un tema que es cierto, pero que genera oportunidades. Hoy hay 4 jugadores en el mundo que concentran el 70% de los consumidores online del mundo, sí, que son Amazon, Pinduoduo, el grupo Pinduoduo, Alibaba y Shein. ¿Ah? Pero que a su vez esa concentración abre un universo de posibilidades a lo que es la hipersegmentación o la hiperespecialización. Entonces, eso, si sabemos aprovecharlo, con hoy, y siempre doy el mismo ejemplo, ¿vos conocés a alguien que hace turismo de avistaje de aves? No, pero lo busco y seguro que... Hay 80 millones de personas que hacen turismo de avistaje de aves. Entonces, si vos tenés una cabaña, un complejo de cabaña, hoy podés ir a ese público que pagaría mucho más que esa cabaña, que no llegaba y que no pagaban esa experiencia. Es la curvita. Entonces, ese long tail, que fue el origen del 99, ¿te acordás? Cómo llegar al long tail, hoy se puede ejecutar, que antes no se podía ejecutar. Lo que pasa es que también ahí, y esta, como toda revolución, deja ganadores y perdedores, ¿no? Entonces yo creo que ahí, que nosotros somos unos bendecidos, porque estamos, digamos, vigentes. No solo vigentes, sino que pudimos hacer las cosas, pudimos avanzar, conseguimos los recursos, etc. Hay un gran problema, digamos, global, que tiene que ver con la pobreza y con los alimentos y con ciertos cambios que, si bien estamos en un punto mucho más avanzado que en otras épocas, creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho, porque para todo esto hay que generar herramientas de la mano de las nuevas generaciones, capacitación, formación, inclusión, y creo que ahí hay un debe. Un debe, y no por nada muchos de estos grandes gurúes terminan haciendo algo en su vida personal apuntándose a eso, porque te das cuenta que genera una... Pero que cada vez la brecha es más una brecha de conocimiento, claro, que una brecha de acceso, ¿no? Porque hoy el acceso es una de las cosas que ha permitido esta revolución de Internet y como tecnología exponencial es el acceso a todo. Para cerrar, vivimos 25 años. Uno de los comunes denominadores... Nos quedan 3 deditos. Sí, uno de los comunes denominadores de estos 25 años es que la mayoría dice que lo que vivimos es una muestra de lo que se viene. ¿Vos qué opinás? ¿Que es la punta del iceberg de lo que se viene? No, que fue... Yo creo que lo que viene es mucho más disruptivo. Por eso. La mayoría opina lo mismo. Dice que lo que se viene, lo que vivimos es una muestra de lo que se viene. Lo que viene es creo que no.
no sé si hay películas futurísticas que te puedan a veces, viste, abrir un poco la cabeza de lo que puede llegar a pasar. Ujú. Pero sí, lo que viene es una animalada en todo sentido, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de los viajes Bueno, espaciales, desde el punto de vista de las formas de trabajo. bueno, y para que el que está, nosotros somos los que formamos la primera generación de conversionistas, ¿viste? Carolina siempre dice que el tío es ingeniero, el padrino es médico, la madre es abogada y el papá es conversionista. Nosotros formamos esa primera generación. ¿Qué mensaje le darías a aquellos que son la segunda generación para prepararse a este cambio disruptivo que viene, estos momentos, porque va a ser un modo Sí, de sí. disrupción constante? No, digamos, creo que hay que seguir dando la batalla, capacitándose, y que todos tengan, digamos, una visión bien social. Yo creo que el tema de lo que hacemos, que cambia la forma de trabajo, la forma de vida, la forma de consumo, un montón de cosas, tiene que tener una beta social, una beta de responsabilidad. Es como ahora lo de la inteligencia artificial. Mm. Sí, bueno, esa tecnología bien usada, mal usada, puede tener sesgo, no puede tener sesgo, es ético, no es ético, hasta dónde vos generás automatización de ciertas cosas y estás generando un impacto colateral que puede ser bastante más complejo. Entonces, tratar de analizarlo. La tecnología, como yo siempre digo, lo puede todo. Oh, sí, sí, sí. Depende de nosotros hasta dónde la dejamos jugar y Digo, hasta dónde le damos una herramienta para que haya una mejor calidad de vida de las sociedades. Digo, porque tampoco está bueno que sea un instrumento que permita generar más brecha. sí. Entonces tenemos que trabajar en que sea un instrumento para generar menos brecha, Es que bien para generar utilizada, más por inclusión. eso, Claro, bien pero utilizada bien utilizado. Entonces creo que es, es trabajar no solo en la obsesión tecnológica, sino en que realmente nos haga, en el impacto, en el ¿no? impacto y que nos haga una sociedad mejor, y una humanidad, ya valga la redundancia, más humanizante, Sí. Bueno, pero no nos y no tan olvidemos. deshumanizante por solo meter tecnología porque meter tecnología. Bueno, es como yo siempre digo que la realidad o la inteligencia artificial tiene que ser aumentada, ¿no? La aumentada Tal somos cual. nosotros, que Sí, sí, le agregamos, o sea, le damos una utilización, le damos tal un cual. fin, es como el motor, es como la pólvora, es como todo. Cuando uno analiza, depende del uso que le des, Sí, puede sí, ser bueno o malo, ¿no? tal Y cual. puede ser, si querés, superador o no. Bueno, mi Y, amigo. y después, un último comentario, que lo vi de alguna de las entrevistas que hiciste, que me Ujú. parece piola, es: tenemos que ponerle mucha energía al trabajo en red, ecosistema. Mantenerse. Porque el trabajo en red nos permite tener una mejor interacción entre todos, y crecer y desarrollarnos y evolucionar, y no solamente en mega estructuras, sino trabajar en red. Y creo que Bueno, eso y el ecosistema es base para eso. esa es la base si llegamos aquí, llegamos porque somos colaborativos y porque hicimos con todos los dedos que sumamos un puño que golpea y que tiene un impacto muy fuerte. Nuevamente, mi Gracias. homenaje, nuestro homenaje como ecosistema a los Ayrton Senna, como Diego, que si no fuera por Diego, hoy no estaríamos, como por todos los Diegos, hoy no estaríamos aquí en este ecosistema tan maduro que hemos construido y que es la base de lo que se viene, porque este cultura que tiene nuestro ecosistema y que se da mucho en Iberoamérica, y te diría que vos que estás ahora viajando bastante para España y Portugal, no se da tanto en lo que es el viejo continente. No. Se da mucho en esto, en lo que es Latinoamérica, pero por necesidad, porque en el viejo continente es como que tenían las cosas más fáciles, Sí. y acá nosotros tuvimos todo muy difícil y tuvimos que juntar muchos dedos para poder Para lograr las poder tener cosas. masa crítica. Exacto. Bueno, seguimos con más ecosistema por 25, este homenaje, este tour que estamos haciendo, trayéndole a nuestros pioneros que cuentan de primera mano cómo llegamos a estos 25 años y que son los que han construido, y por eso este homenaje constante, este ecosistema tan robusto que tenemos. Si esta entrevista te gustó, mirá las próximas entrevistas que realmente no tienen desperdicio. Seguimos con más y líderes por 25.
Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.